Amén, hermanos, gracias a Dios por este día. Vamos a comenzar nuestra reunión entonando un canto, amén. Y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Amén. Dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Amén, hermanas, que la paz sea con ustedes. Vamos a hacer una oración para iniciar la clase de hoy. Señor, Padre bendito, hoy te estamos eternamente agradecidos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tú hasta aquí nos has ayudado, nos has guardado. Señor, has dado de tu provisión, bendito Padre. También nos has hecho descansar, bendito Señor. Y a cada momento, Padre, sabíamos y confiábamos en ti, porque tú tenías el control de todo, bendito Padre. Hoy te doy gracias por todo lo que nos has dado, bendito Señor. Primeramente la vida, porque nos permites estar en pie, bendito Señor. Y aunque no veamos, bendito Padre, cómo tú lo haces, pero sabemos que el resultado al final, bendito Señor, es el que tú siempre nos muestras. Hoy te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se están conectando, por la vida de este grupo, bendito Señor. Bendícelo, guárdalo. Derrama de tu Santo Espíritu, bendito Señor, en ese corazón necesitado. Derrama tu Santo Espíritu en ese corazón alegre. Y bendito Señor, que tú día con día nos muestres las áreas de nuestra vida en donde tenemos esa oportunidad para poder renovarnos, regenerarnos y cambiar, bendito Señor. Límpianos de todo mal, bendito Padre. Sánanos de toda dolencia, bendito Señor, y que nuestro corazón cada día se esté acercando más a tu camino, a tu bondad, a conocerte, bendito Señor, para que reflejemos lo que tú nos has dado de gracia, lo reflejemos, bendito Señor. Hoy te damos infinitas gracias por todo lo que has hecho por nosotros y te pido que el Espíritu Santo tome esta hora, bendito Señor, para que cada uno de nosotros tome la porción de la palabra que corresponde, bendito Señor, conforme a nuestras necesidades que se puedan ir presentando. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos, que Dios sea con ustedes. Y pues bueno, ahorita le pedimos a la hermana Adriana si nos puede compartir un pequeño, breve video que es el inicio de la clase del día de hoy. Amén. Por favor, hermana Adriana, gracias. Sí, ahí va. Gracias. ¿Están los cristianos atados al cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento, en Éxodo 20, desde el versículo 8, nos dice: acuérdate del día de reposo, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios ofrece al menos 2 motivos en los primeros 5 libros de la Biblia para observar el día de reposo. La primera razón está en Éxodo 20, desde el versículo 8, donde se ordena a Israel descansar el séptimo día como testigo del reposo de Dios Creador. Si Dios puede descansar, ellos pueden confiar en que la creación está atendida. La creación seguirá existiendo mañana, incluso si ellos no trabajan hoy. Pero la segunda razón se da en Deuteronomio 5, versículos 12 al 15, cuando se le dice a Israel que recuerde su esclavitud y la liberación de Dios al guardar el día de reposo.
Como esclavo, Israel sirvió a un faraón que siempre exigía más trabajo, que le pedía hacer ladrillos sin paja, pero Dios no es faraón. Dios no es un amo de esclavos, e Israel no debe actuar así consigo mismo o con otros. En las Escrituras, Dios ordena el descanso. Descanso para todo el orden social de Israel. Descanso para los animales e incluso para la tierra, que según Levítico 25 debe tener un día de reposo cada 7 años. Jesús nos enseña sobre guardar el día de reposo en Lucas capítulo 13, cuando en el día de reposo sana a una mujer que sufría de una discapacidad. La tradición judía dictaba que si se podía buscar sanidad cualquier otro día, debían esperar y no buscarla el día de reposo. Solo cuando era una emergencia podían buscar ayuda médica. Jesús la sana el día de reposo. El líder de la sinagoga critica a la mujer por buscar la sanidad. Y Jesús les recuerda que ellos no tienen problema en desatar un animal para llevarlo a beber agua el día de reposo. Entonces, ¿por qué Jesús no debería desatar a esta mujer que es hija de Abraham? En otras palabras, Jesús nos dice que el día de reposo no es para atarnos, sino para ponernos en libertad. Al preguntar, ¿estamos obligados a cumplir el cuarto mandamiento? Quisiera cambiar esa pregunta por una mejor. ¿De qué manera nos libera el cuarto mandamiento? Porque si observamos el día de reposo de manera que nos ate o haga daño, no lo cumplimos como Dios quiere. Dios nos pide santificar un día y descansar como señal de nuestra confianza en Él. Los judíos observaban el día de reposo el sábado. Los cristianos marcarían el primer día de la semana como su día santo debido a la resurrección de Jesús. Igual, muchos ministros y voluntarios trabajan el domingo para servir a la iglesia. En lugar de ser dogmáticos sobre la manera de guardar el día de reposo o el momento en que lo guardamos, deberíamos tratar el día de reposo como un principio de vida. Y parte de esto es aprender a detenernos semanalmente para refrescarnos en la presencia de Dios. El mundo no nos necesita trabajando 24/7 para funcionar. Dios tiene el control. Pongamos nuestra confianza en Él y aprendamos a descansar. Bueno, hermanos, pues ahorita podríamos preguntar en este corto video qué entendimos. Sabemos que por años, ¿verdad? Y yo creo que esa es una de las primeras, o más bien no creo, considero que esa es una de las primeras preguntas que como nuevos cristianos nos hacemos, ¿verdad? Nos hacemos cuando estamos nosotros, em, cuando iniciamos la vida cristiana, pues no preguntamos mucho del famoso día de reposo, ¿verdad? Porque finalmente, independientemente de la cultura que uno venga o de la religiosidad que uno venga, pues normalmente de este lado del occidente, como nos conocen, pues finalmente sabemos que se guardaba o se sigue guardando el domingo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué si oye, bueno, antes de continuar, ¿usted qué pudo escuchar, qué pudo saber diferente de lo que escuchó ahorita en el video o qué le quedó un poco más claro de lo que ya sabía? A ver, vamos a ver si pusimos atención, hermanos. Abran sus micrófonos y veamos qué podemos decir al respecto. Y si no, lo volvemos a pasar y ahora sí toma nota. Usted me dice, ¿eh? Pues que según bueno, no según lo que nos explica el video, que también nos dice la Biblia, tenemos que hacer un alto en la semana para glorificar a Dios. Y debemos, bueno, como decía el hermano que habla, pues no tenemos que estar trabajando 24/7, ¿no? Sí tenemos también que tener un tiempo, pues, digamos, como para cargar pila y también para nuestra vida espiritual, ¿no? Dedicárselo a Dios, porque pues el cuarto mandamiento precisamente es que guardemos el día de reposo y lo santifiquemos para Dios. O sea, sí es para nuestro cuerpo,
que Él nos dio, pero también para tener refrigerio en Él. Ok, bien, bien, hermanos. ¿Alguien más? No, hermanos, no nadie. Digo, no pasa nada. El, aquí uno puede decir si puse atención, no puse atención y no nos bajan calificación. Entonces, alguien más que haya escuchado algo que les haya llamado la atención? Sí, amén, Amén, sí, hermano. amén. Adelante. Que eso del día de reposo y nos habla de un punto que Jesús tuvo, la mujer que sanó y por lo cual fue pues criticado. Pero él dice algo que es muy cierto, dice, el día de reposo no es para atarnos, sino para liberarnos, porque es el día en que descansamos en el Señor y que no debemos de estar todos los días trabajando, también tenemos que tener un día de reposo, como lo hizo el Señor cuando hizo los cielos, la tierra, trabajó 6 días y descansó uno. Amén. Amén, hermana. Pues bueno, gracias a Dios. Sí, digo, finalmente la Biblia nos habla tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Porque a veces, hermanos, si es tan clara la palabra de Dios, por qué muchos todavía siguen con riñas, contiendas, disensiones, disputas del día del reposo? Finalmente, hermanos, pues si uno quiere adaptar el día de reposo aquí en América, es complicado, no es imposible, ¿verdad? Porque hoy sabemos que finalmente de una cierta forma los que son judío mesiánicos finalmente llevan a cabo ese día del reposo como tal y no les es difícil, lógico, ¿no? No tienen la misma participación que pudieran tener otras entes religiosas, hablando de los días que celebran el domingo, pero se esfuerzan a seguir guardando el sábado. Pero también, hermanos, si vemos las costumbres y en algún momento veíamos y estudiábamos también el tema del día del reposo, y si hoy usted tiene forma de cómo indagar mucho en el internet, lógico, con fuentes fidedignas, con videos fidedignos, de gente que vive como tal el Shabbat día con día en Israel, pues bueno, se dará cuenta que si lo comparamos con el lado occidental, o sea, nosotros, no tiene nada que ver, porque allá sí ha existido la evolución, porque pues al final, hermanos, si vemos, y ahorita vamos a dar un repaso rápido, si vemos a través de la Biblia, pues sabemos que el día de reposo, ¿cuándo inició? Pues inició en el desierto, y como ahí lo mencionó, es en Éxodo 20, ¿verdad? Donde Dios manda precisamente a llevar a cabo el día del reposo. Entonces, finalmente lo llevaron, ¿no? No es la misma circunstancia de estar en el desierto, ¿no? No había luz, no había teléfono. No digo que no tuviera nada que hacer el pueblo de Israel el séptimo día y que descansara, porque sí tenía que hacer, y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Pero al mismo tiempo, hermanos, en el Antiguo Testamento como ahora, ahí lo vamos a leer en la palabra, finalmente somos unos hijos desobedientes, porque no guardamos, independientemente cómo usted quiera guardarlo, ¿verdad? Pero Dios especifica cómo debemos de guardarlo. Los judíos, el Shabbat, dicen cómo debemos, cómo nosotros no, ellos cómo lo guardan, a qué, en el momento, en la hora, en el minuto exacto que empieza el Shabbat para ellos, que es el sábado para ellos,
y pues en el momento que acaba y toda la, vamos a llamarle, toda la, bueno, y también hemos visto que a través del tiempo, después de la diáspora, pues sabemos que eh, el Shabbat se iba festejando de una forma diferente, por días se iba desfasando, inclusive, hermanos, este, perdón, no, no por días, por minutos, porque finalmente donde estaba finalmente la persona ubicada no era el mismo horario, ni se ocultaba al mismo tiempo el sol, por eso era que variaba un poco. Inclusive también vemos que algunas, y aquí meto esta frase, el Shabbat se considera una fiesta solemne. Fíjese, habla de una fiesta solemne. Y sabemos que las tres fiestas principales solemnes se tenían que guardar a cabalidad. Lo mismo el Shabbat. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Y pues bueno, vamos a iniciar. Pero yo le pregunto, esta es una pregunta que creo que no viene en esta elección, pero yo le pregunto, y a lo mejor una vez usted se lo ha preguntado, y alguien que quiera contestar, en el Edén, después de que Dios creó a Adán y Eva, ¿hubo Shabbat? ¿Hubo séptimo día de descanso? ¿Usted qué opina? Antes de iniciar. Pues Dios sí lo tuvo porque creó, más bien hizo la creación en 6 días y descansó el séptimo. Ya si le dijo a Adán y a Eva que lo siguieran, pues ahí sí no tenemos registro, ¿no? Exacto, sí, Dios sí descansó. Y si vemos Éxodo, y ahorita vamos a ir viendo la Biblia, algunos pasajes, pues hacen referencia, así como Dios descansó, que eso lo vamos a encontrar, hermanos, vamos a dar un paso rápido. Génesis del 1 hasta el capítulo 2 versículo 15, pues podemos hojearlo rápidamente, hermanos, y vemos que habla precisamente de los 6 días que Dios estuvo trabajando, y usted sabe esta parte de la historia, pero está bien, creo que, bueno, no creo, la Biblia no marca que en el pequeño espacio que nos deja ver la palabra de Dios, que precisamente está en el versículo, perdón, en el capítulo 2 15 en adelante, hasta el capítulo 3 y hasta la expulsión de Adán y Eva, pues no habla que hubiera un Shabbat, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasaron en el Edén ellos, Adán y Eva? No dice la Biblia, pero tampoco dice si celebraron el Shabbat o no. Y hermanos, no estuvieron un día, ¿verdad? Aunque sabemos cómo nos describe la Biblia, que para Dios pues puede ser mil años un día o un día como 1000 años, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo no pudieron haber estado un día, o probablemente sí, y ese mismo día pecaron y Dios les dijo fuera, pero puede ser que pasaron 1000 años. Y entonces en ese tiempo ellos hicieron, y esto puede ser parte de un razonamiento lógico, teológico, que usted mismo puede interpretar, que usted mismo puede decir, bueno, no habla de un Shabbat en el Edén. ¿Y por qué no hubo un Shabbat en el Edén? Eso podríamos preguntarnos, hermanos. Y por eso le decía, hermanos, cada vez hay que preguntarnos, hacer preguntas no con el razonamiento humano, sino hacer preguntas con el conocimiento de Dios. Señor, ¿por qué no nos dejaste una escritura que nos dijera cómo llevaba a cabo Adán y Eva el Shabbat? Bueno, alguien puede decir, ¿por qué? ¿Por qué se le ocurre, como nuestra mente limitada, por qué se nos ocurrirá? O a lo mejor por qué, basado en la Biblia, pues no se festejó el Shabbat. ¿Por qué? Alguien que tenga una respuesta a esta pregunta. Recuerda, hermanos, nadie tiene la respuesta real, pero eso se llama
Señor, conocer a Dios? ¿Por qué en el Edén no hubo Shabbat? ¿Alguien quiere responder? ¿Verdad? Es difícil cuando nos hacemos preguntas que no vienen plasmadas en la Biblia. Bueno, hermanos, bueno, para mí puedo responder dos. Marcos 2:27, ¿verdad? Usted va a decir, bueno, pero ¿por qué Marcos 2:27, hermanos? Hermano, que nos dice que finalmente el día del Shabbat fue para el hombre, ¿verdad? A causa del hombre y no por el hombre. Eso nos dice Marcos 2:27, parafraseado, ¿verdad? Usted dice, bueno, pero no me contesta la pregunta, hermano. Bueno, para mí otra, hermanos, es si el día séptimo es el descanso, la plenitud, el estar en reposo, en estar en contacto con nuestro Señor Jesucristo, o bueno, en este caso con Jehová de los ejércitos, ¿verdad? ¿Quién estaba en el huerto del Edén constantemente con Adán y con Eva? Dios. Dios. Dios estaba. Entonces, para mí, visto de otra forma, un poquito con la mentalidad de los judíos, para los judíos el día 8, ¿no? El día 8 que pudiera ser el día siguiente del día séptimo de descanso es algo nuevo, es algo que vuelve a iniciar, es un inicio el día 8, ¿no? Entonces, pues bueno, Adán y Eva estuvieron el día 7 en una plenitud. Para mí es descansando porque estaban con Dios, no trabajaban, estaban en el Edén, estaban comiendo, nadie trabajaba, vemos en la Biblia que le ponían nombres a los animales, le reitero, no sé si fue en una semana, en un día, en 1000 años, pero para mí no había Shabbat porque estaban en el Shabbat, porque Dios era su Shabbat, estaban ahí con Dios, descansando, a lo mejor trabajaban, no, contemplaban, y eso es lo que dice la Biblia, contemplaron la majestuosidad, la creación, pues eso hacía Adán y Eva, eso hacían Adán y Eva, y aparte, escuchaban la voz de Dios, no cada 8 días, no tenían la Biblia, no tenían un templo, no tenían más que la voz de Dios. Hermanos, vivían en un reposo absoluto. Para mí por eso, no existía Shabbat en el Edén. ¿Lo puedo justificar en la Biblia? No, porque no existe algo que diga, pero si vemos que Dios estaba con ellos, era el paraíso en la tierra y era el día de reposo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Se salían del Edén? No, no se salían del Edén, siempre estaban en comunión con Dios. Para ellos era un domingote muy largote. Pero bueno, listo, hermanos. Esa es mi respuesta. Espero que usted busque en la Biblia, le pida a Dios y que le dé discernimiento de por qué, ¿verdad? Porque, bueno, ya lo vimos ahorita, regresamos. Es una fiesta solemne, ahorita lo vamos a ver en donde nos dice Génesis del 1 al 2, pues bueno, sabemos que la creación y pues el 31, versículo de Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Sigue avanzando, el 2 fueron pues acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho la creación. Y dice, seguimos, estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo que fuese de la tierra, la hierba, me salto hasta el 6, se regaba, si regaba toda la faz de la tierra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. ¿Cuándo habrá sido que lo formó a Dios? ¿En el séptimo día? ¿O al día siguiente? Hermanos, eso también es algo que tendremos que preguntarnos. ¿Por qué? Bueno, recuerde algo. Mateo 2:27.
el día del reposo no se hizo por causa del hombre, sino se hizo, ¿mande? No se hizo por causa del hombre, sino se hizo, ¿por qué dice Mateo 2:27? Digo Marcos, perdón, Marcos 2:27. Pero no sé qué me quieras decir, Adi, no entiendo. Que sí, que el día de reposo se hizo por causa del hombre Pero ¿qué más dice? Por y no el causa. hombre por causa del Y día no de el reposo. hombre por causa del día de reposo. Entonces, ahorita la pregunta sería, ¿y cuándo Dios creó al hombre? ¿En el día 7? ¿O en qué día? No lo dice la Biblia. Pero también es algo que nos tendríamos que preguntar. Pero bueno, ahorita estamos hablando de el día de reposo. Entonces, vamos a retomarlo. El día 3, perdón, el día 3. Seguíamos leyendo. Entonces, vamos a leerlo completo. Génesis 2, del 4 en adelante, que ya lo estamos leyendo. Esos son los orígenes de los cielos, la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda la planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Fíjese, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de la vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí el hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, y este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gidón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y en el tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjese, ahí, de todo árbol bueno del huerto podría comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ahí me quedo, fíjese. Ahorita dijimos que en el Edén no se trabajaba, no estaba como tal un trabajo, pero aquí dice que Adán labraba la tierra. Porque después de que pecaron, Dios le dijo, por el sudor de tu frente vas a comer después del pecado. Y eso está más adelantito en el capítulo 3. Pero muchos interpretan que esa es una parte de los subtítulos que tenemos o subtemas, es una parte que dicen que por el pecado vino el trabajar. Bueno, hermanos, aquí lo vemos. Adán estaba en el huerto del Edén, labraba, ahí dice, labraba y lo guardase. Entonces, veamos cómo ahí trabajaba. ¿Cuántos días trabajaba Adán? No sabemos, ¿verdad? Pero diario. Pero también estaban con Dios en comunión. Y no habla si tenían o no tenían Shabbat. Pero bueno, vamos a seguir adelante. ¿Qué nos dice el 3 del 17 al 19? Bueno, el 3 del 17 al 19, aquí nos dice, y al hombre le dijo, bueno, aquí ya viene el tema de la desobediencia, vamos a leerlo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que la
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces ya lo vio, hermanos, Adán trabajaba desde el huerto. No por causa del pecado se hizo el trabajo. Aquí nomás dice que pues bueno, él va a tener que con dolor comerás. Entonces quiere decir que a lo mejor en el Edén no había dolor y se gozaba porque él labraba la tierra, ¿no? Eso es lo que nos dice la Biblia. Y aquí dice, espinos y cardos te producirá y comerás las plantas del campo. Pues bueno, aquí tenía que separarlas. Los espinos y los cardos tenía que separarlos. Tenía que labrar. Ya lo sabía. Fíjese cómo Dios lo preparó. ¿Sabía que iba a pecar? Pues sí, sabía Dios que iba a pecar. En el huerto labraba y no le costaba mucho. Y estaba gozoso trabajando. Pero pues bueno, le hizo caso a la mujer y pues tuvo que trabajar, ¿no? No digo, no sueno machista, pero pues ahí dice la Biblia, hermanos, yo no la escribí, ¿verdad? Y si tienen las mujeres algún desacuerdo, platiquen con Dios, ¿verdad? Bueno, con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que hasta que vuelvas a la tierra, ¿no? Bueno, entonces ahí, hermanos, vemos la parte de la Biblia, perdón, la parte de esta parte de la lección que hoy tenemos. Ahí dice ejemplo de Dios y el trabajo del descanso. Dios descansó, ya lo vimos, de Génesis del 1 hasta el 31, ya vimos que Dios descansó. En esa parte pues, nos dice también que uno tiene que descansar. Vamos al segundo punto, vamos a ir rápido, hermanos, para que nos alcance a ver todo. Porque pues, al final, hermanos, no tiene caso entrar en discusión, la Biblia es muy clara, cuando ellos celebraban el Shabbat y por qué nosotros, y a causa de quién nosotros guardamos, como lo conocen algunos, el día del Señor, y ese es el domingo, ahorita lo vamos a ver, a causa de alguien, amén. Entonces, vámonos, ¿qué dice? Vámonos al segundo punto, bueno, al primer punto, al inciso B del primer punto. Ahora sí, nos vamos a Éxodo 20. Vámonos hasta Éxodo. Y ahí en Éxodo 20, pues vemos que el del 8 al 11, hermanos, nos da a entender del Éxodo 20, del 8 al 11, pues aquí nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días Jehová hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hermanos, si eso lo hizo Dios, ese séptimo día lo hizo Dios y está santificado, pues hermanos, también que nos queda a nosotros ese séptimo día descansar, como ahorita lo escuchamos en el video. Finalmente tiene que ser el sábado, pues bueno, hermanos, y a veces nos se complica, ¿no? Se complica el domingo, que de este lado del occidente está digamos que todo acomodado para que los domingos muchos no trabajan, otros sí, muchos descansan y otros pues prefieren descansar en casa. ¿A qué me refiero? Que la cultura fue creada del lado del occidente, donde vivimos nosotros, para que se festejara, para que se guardara el domingo. Y puede haber N cantidad de el domingo, es para, porque fue uno de los emperadores, y que fue esto y que fue el otro, y que también es de una deidad. Hermanos, podemos encontrar un sinfín de justificaciones, pero lo importante no es encontrar el por qué el sábado, el por qué el domingo, por qué la justificación, por qué. Lo importante
¿qué es? Lo importante es guardarlo. Y ojo, no solamente decir lo voy a guardar y tan tan, no, en verdad tener un descanso en Dios, en verdad aprovechar ese día que Dios nos da, porque dice que ese día es santo, ese día lo santificó Él, entonces tenemos que descansar en Él. Y a veces que nos cuesta trabajo, porque como lo vimos en el video, pensamos que si yo, usted, trabajamos 27, 24/7, pensamos que si no trabajamos los domingos, que si no descansamos algún día, el mundo se va a caer. No, hermanos, en verdad que no. ¿Por qué? Porque pues finalmente somos una arenita, como una piedrita de arena en toda la inmensidad de la playa. ¿Usted cree que porque nosotros sí hagamos o no hagamos algo de nuestro trabajo, ese día va a suceder algo? Pues hermanos, por eso Dios lo estableció. El séptimo día descansaremos y descansaremos de toda la jornada laboral. Hay algunos que no descansan. ¿Y qué pasa cuando no descansa, hermanos? Pues primero, no tiene comunión con Dios. Si los afanes del día a día no nos dan chance muchas veces de estar en comunión con Dios, y ahora que por algún motivo gozamos y tenemos el privilegio de descansar y no lo hacemos, entonces mal estamos haciendo. Bueno, vámonos a saltarnos, hermanos. Ahora se habla del Shabbat, aquí ya lo vimos. Vámonos a mismo Éxodo, adelantito, que es el 31. Bueno, aquí dice que sigamos el ejemplo de Dios, ¿verdad? En lo que acabamos de leer. Y ahorita vamos a ver el Éxodo 31, que está más adelante. El 31 del 12 al 17. 31 del 12 al 17, ¿de qué nos habla? Pues bueno, el día de reposo como una señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Por cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es el día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, en el séptimo día cesó y reposó. ¿Cuál era la consecuencia, hermanos? La muerte. Ahora yo le pregunto, a ver si se acuerda de bote pronto, ¿cuántas muertes testifica la Biblia que hubo porque no guardaron el Shabbat? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Y yo le pregunto, ¿cuántos muertos han habido en la actualidad de la nueva época cristiana por no guardar el Shabbat? Hermanos, estuvieran las iglesias desoladas, porque muchos no lo guardan. Ojo, podemos ir, alzar las manos, cantar, gozarnos, pero no estar descansando, hermanos. Y eso es una parte muy importante, que uno tiene que descansar. Descansar no solamente ese momento, porque lo hemos platicado en algunas ocasiones anteriores, pues finalmente diario tenemos que estar reposando. Ya no hay en específico un día de reposo que lo guardamos, que vamos, que es cuando nos reunimos, porque así está en el Nuevo Testamento, pero todos los días debemos de reposar, como lo vimos ahorita, era una fiesta solemne el día de reposo. Entonces, ¿cuántos murieron, hermanos? Bueno, tenemos la Biblia, y eso no es de uno, sino la Biblia. Vámonos a Números, hermanos. Vámonos a Números, a ver si no me equivoco, como el pasado domingo, ¿verdad? Domingo, no, Números 15. Vámonos a Números 15.
que nos dice Números 15, y nos vamos al versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña el día de reposo. Y los que hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de, no, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó a la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Hay evidencia, hermanos, hay evidencia de que no guardaron esta persona, no guardó el día de reposo, pero también me voy a adelantar. Déjeme ver en dónde estaba. Bueno, ahorita vamos a llegar a ese, no me adelanto. Hay un versículo en donde también nos dice la Biblia, aquí pues agarraron a uno y sirvió como ejemplo para la posteridad, pero hubieron otros hermanos, y ahorita lo vamos a leer, ahorita vamos a llegar a ese punto, ahí anótelo. Por si no se lo respondo, me dice, vámonos a Levítico, ¿qué nos dice? Porque ya nos queda muy poco tiempo. Levítico nos dice, Levítico 23, del 1 al 43, no lo vamos a leer, hermanos, no lo vamos a leer, solamente que allá usted anótelo, Levítico 23, nada más déjeme ver cuál sí podemos leer, Levítico 23, y ¿qué nos dice? El 23, está el capítulo del 1 al 43, y fíjense, dice, vamos a leer los primeros 3. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santa convocación, serán estas. Y fíjese cuál es. 6 días 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Bueno, hasta ahí vamos a dejarle, pero es una fiesta solemne. Ahí lo dice, hermano. 6 días trabajarás, proclamaréis como santa convocación. Y estamos hablando de las fiestas, porque allá abajito dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Esta es una santa convocación, la fiesta solemne de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Día de reposo, y de ahí vienen las 3 fiestas que nos dice Levítico. Entonces, hermanos, es una fiesta y debería y sigue siendo para todo aquel que lleve un corazón dispuesto, pues bueno, es una fiesta. Y también, hermanos, también servía, vámonos al 23, ahí mismo, al versículo 15, y dice el 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. Aquí dice, y contaréis desde el día de reposo. Es como un reloj. O sea, recuerde, cuando festejamos día de Pentecostés, pues bueno, aquí es la de la cosecha. Entonces dice, un día después del reposo es volver a iniciar el cronómetro para una siguiente festividad, para una siguiente fecha dada por Dios. Entonces también el día de reposo servía como ese día de inicio de cero para contar en adelante la fiesta, el evento que tenía que pasar. Entonces esto es lo que nos dice la palabra. Ahora vámonos en el 23, ahora vámonos al 32. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ver este del 32, hermanos? Dice, el día de reposo será a vosotros, fíjese, será a vosotros y afligiréis vuestra alma comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de la tarde guardaréis vuestro reposo. Es aquí lo que le digo, hermanos, los días de reposo para los judíos eran a partir de o son
más o menos a las 6 de la tarde, que es cuando se oculta el sol, hasta el siguiente día, igual, al mismo horario. Entonces, y ellos tienen un ritual, que le digo, ya una vez lo platicamos, todo lo que ellos hacen en el día de reposo y también en sus fiestas solemnes y también en Yom Kippur. Entonces, ellos hacen ese ritual y hasta el día de hoy lo siguen celebrando. Y ojo, hermanos, eso es ese horario, ese ciclo del día del Shabbat tiene sus diferentes etapas dentro de esas 24 horas y van teniendo oraciones, rituales, convivencias y tienen leyes estrictas para que no prendas la tele, que no hagas esto, que no hagas el otro, que es más, si quieren hacer algo, y los más ortodoxos, hay elementos electrónicos que precisamente está prohibido la chispa, porque eso es lo que dice la Biblia, que está prohibido que generen una chispa. Y ahí ellos diseñaron cómo hacer algo sin esa chispa. Entonces veamos cómo a través del tiempo, ¿no? Antes en el desierto pues no prendían fuego y no se preocupaban, pero ya con la actualidad, siglo XXI, pues hermanos, tampoco pueden estar aislados, pero a ellos al querer guardar los, los preceptos de Dios, pues idearon cómo hacer que funcione algo sin una chispa. Entonces, pues bueno, es día de reposo, será para vosotros, afligiréis vuestras almas, así es como tenemos que ir, y pues bueno, para ellos inicia el día en la tarde, en la tarde. Amén. Bueno, vámonos ahora a Deuteronomio, rápido, vámonos a Deuteronomio. Y aquí vemos, hermanos, si no nos ha quedado claro de guardar el día de reposo, y le reitero, no precisamente estamos hablando para nosotros del Shabbat, Deuteronomio 5, ¿qué nos dice Deuteronomio 5? Pues bueno, hermanos, eso también está en Éxodo, y Deuteronomio 5 nos dice en el versículo del 12 en adelante, del 12 al 15 vamos a leer: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Deuteronomio 5:12. O te ha mandado 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Ya lo vio? Finalmente es parte de los mandamientos. Entonces, si no lo queremos respetar como una fiesta solemne, pues respetémoslo como un mandamiento de Dios. Y si Dios descansó, yo le pregunto, ¿quién tiene las fuerzas de Dios? Si Dios descansó, pues nadie tenemos las fuerzas de Dios. Entonces, forzosamente tenemos que estar descansando, hermanos. Entonces, siguiendo los puntos, pues bueno, finalmente, ahorita que ya leímos Génesis 2, lo leímos, y el trabajo no es una maldición, ya lo vimos que no es una maldición, como quizá en algún momento nos habían dicho, pero Adán labraba dentro del Edén sin haber pecado. Y Dios le dijo, pues bueno, no te labraba. ¿Y qué labraba? Pues la tierra, no sé qué hacía, hermanos, porque ahí dice la Biblia que ahí salía el fruto por sí solo, ¿verdad? ¿Qué le tocaba hacer a Adán? Escuchamos la palabra labrar y guardar el huerto del Edén. Entonces, pues bueno, ¿qué estaba haciendo Adán? Pues trabajando, ¿verdad? Y por eso, si lo vemos en correlación, que aquel que no trabaje, que no coma. Adán estaba desde el huerto trabajando, salió por pecar, por escuchar la voz, y ahí dice que por el sudor de su frente ahora iba a quitar, le iba a costar doble, porque tenía que limpiar las espinas y los cardos para que pudiera salir el fruto, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo vimos que no es una maldición. El descanso nos recuerda la obra de Dios, ahorita ya lo vimos, en Deuteronomio 5 del 12 al 15, y vámonos, Levítico, ya lo leímos también, Levítico ya lo leímos, que ahí dice que las temporadas religiosas de descanso, y pues bueno, nos habló
finalmente del descanso, el día de la expiación, ese usted lo encuentra en Levítico 23, 26, 32, que bueno, es otro día de guardar, otro día solemne, el día de la expiación, y ya es el famoso Yom Kippur, y pues bueno, también lo guardan ellos, pero en específico estamos hablando del Shabbat, hermanos, y entonces ahora sí, vemos, este, nada más como un repaso, el trabajo no es una maldición, las temporadas religiosas, el día de la expiación, y ahora sí, hermanos, vamos a Éxodo 16, vamos a regresar a Éxodo. Esto que vamos a leer ahorita son las lecturas de la semana, y Éxodo 16, le dije 16, ya nos dice Éxodo 16, 4 y 5, dice: y Jehová dijo a Moisés: He aquí os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recoger diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés: Aarón, hasta ahí lo vamos a dejar. Sí, hasta ahí le vamos a dejar. Entonces, eso le dio el mandato a Dios para probarlos si andaban en su ley. De ahí, hermanos, vamos a brincar al 22, y ahora sí le vamos a dar lectura del versículo 22, del versículo 22 en adelante. ¿Qué nos dice versículo 22? En el sexto día recogieron doble porción de la comida, lo que les había dicho Jehová a través de Moisés en el versículo 4. En el sexto día recogieron doble porción de la comida, 2 gomers para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron, se los hicieron saber a Moisés y le dijeron: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el día santo, día de reposo, es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Ya nos siguen diciendo lo mismo. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy; lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy; y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó, porque se acordará que en algún momento pues se les agusanaban las cosas, ¿verdad? Por avariciosos, codiciosos. Em, y no se agusanó ni hedió, ¿no? No olía mal. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, más el séptimo día de reposo, séptimo día, más el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. ¿De quién hablaba? Del maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. O sea, estaban no cumpliendo la ley de Dios. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ya lo vio, hermano. ¿Hasta cuándo? Y mis leyes. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso el sexto día os da pan para 2 días. Este estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Ya lo vio, hermanos, como si alguien desobedeció y no le hizo nada a Dios. Y hermanos, todo esto, a mi parecer, a mi entender, pues finalmente ellos venían del pueblo egipcio, guardaban ahí con los egipcios, guardaban sus días, probablemente sí, sí guardaban sus días, sabían, conocían, pero Dios de alguna forma, y creo que a mi parecer ese es el entrenamiento que Dios les dio 40 años en el desierto, porque todos los 40 años, hermanos, estuvieron ellos celebrando sus fiestas solemnes, pero también guardando el séptimo día, como lo decía la Biblia, como dice la Biblia. Entonces, recuerde algo: Dios de alguna forma tuvo que enseñarles a que lo adoraran, a que lo veneraran, a que creyeran en Él. Y pues bueno, el pueblo de Israel, como nosotros, a veces no creemos, no lo hacemos, y pues se nos hace fácil
a lo mejor no guardar ni las fiestas solemnes, que no las guardamos, pero tampoco como tal el día de descanso. Entonces, hermanos, y a veces ni siquiera también guardamos nuestro propio día de reposo, y me refiero al día común, al día cotidiano de que deberíamos de estar guardando el reposo. ¿Para qué? Es para beneficio de nosotros, es para descansar, es para contemplar. Y hermano, imagínese que a partir del próximo domingo, dijéramos a las 6 de la mañana empezamos el día del Señor, así es conocido en la Biblia, hasta las 6 de la tarde. Yo le pregunto, ¿estaríamos todos dispuestos de las 6 a las 6? Y eso es lo que dice la Biblia. Tienes que tener un día de reposo, un día de descanso, un día en deleitarte, porque es un día santo. Y si es un día santo, ¿para qué se hizo? Hermanos, para que Dios nos bendijera. Pero a veces no lo entendemos de esa forma. Dije hasta el 30, ¿verdad? Ok, bueno, hasta ahí lo leemos. Vámonos a otra. Lo que ya había dicho nuestra hermana Marinita, que ahí escuchó finalmente. Vámonos a Lucas. Ahí viene lo que en el video pasó. El hermano ahí del video comentaba en Lucas 13. No lo vamos a leer nomás para que quede la referencia, hermanos. Lucas 13, versículo 11, ¿verdad? Y ahí dice, Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Bueno, costumbre judía, el día del reposo. Nuestro Señor Jesucristo, como buen judío, guardaba el día de reposo, pero sabía él que el día de reposo, como dijo la hermana Marinita a través del video, pues sabía que deberían de libertar, ¿no? Si mal no me acuerdo, la palabra que dijo nuestra hermana Marinita fue sanar, ¿no? Ser libres. Ese es el día de reposo, hermanos. Es ahí donde tenemos que tener la libertad de toda la carga, de todo el afán, dejar eso ahí, ser libres y ser libres para... Adelante, hermana Marita, ¿quiere decir algo? Adelante. Y que decía que no era para atarnos, sino para liberarnos. Exacto, ¿verdad? Y bien, gracias, hermana. Y viene mucho a colación, ¿verdad? Si lo vemos en otro contexto, Marcos 2:27, era no para atarnos, ¿no? No para atarnos, sino para liberarnos. Entonces, fíjese, ahí dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, mujer, eres libre de tu azote, mujer, eres libre de tu cansancio, mujer, eres libre de esa situación adversa que estás pasando. Eso es lo que, hermanos, el día de reposo nosotros andamos buscando. Ese reposo, esa paz, esa tranquilidad. Ojalá fuera por 24 horas, pero pues después de que nos salimos del servicio, hermanos, nos volvemos a la rutina, ya sea trayectos largos, trayectos cortos, y probablemente ya en la tarde vuelva a tomar un respiro, un reposo, pero viendo la tele, con su coquita al lado y nos olvidamos de la palabra, cuando debería, hermanos, deberíamos de, no le digo que las 24 horas, pero tampoco le digo que ayune de tele, no, pero que sea, hermanos, que sea esas 4 horas, 3 horas de una completa, de que nosotros nos entreguemos completamente, precisamente a lo que Dios nos ha mandado decir. Bueno, vámonos rápido, hechos, hermanos, hechos, porque ya se está haciendo tarde. Hechos 13, y ya con esto casi vamos a acabar. Hechos 13, faltarían como otros dos pasajes más. ¿Qué nos dice Hechos 13, del 13 al 16? Bueno, vamos a leerlo rápidamente. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, y ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía y, déjenme ver nomás, no que me vaya a confundir, del 13 al 16, ok, si es ese, sí. Llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Ellos seguían, hermanos, seguían guardando el día del reposo, y como como lo marcaba la ley, quizá ya más en comunión, en una sinagoga, como aquí lo dice, y se sentaron, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales en las sinagogas mandaron a
decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, habladla. 16. Entonces Pablo levantándose, echa señales de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios oír. Eso es la reverencia, hermanos, en el día de reposo, que se están leyendo las escrituras. Y bueno, hermanos, a veces no lo cumplimos, ¿verdad? Y ojo, no habla del templo, ¿eh? O sea, ¿a qué quiero llegar? Era una sinagoga en donde se enseñaba la Biblia, no era el templo, no era el altar, no era se me fue el nombre, eh, el, el lugar santo, no era ni el lugar santo, no era ni el lugar santísimo, ni era ni el lavacro, no eran esos, hermanos, era la sinagoga y ahí se guardaba, como ahí lo estamos viendo. Les dijo silencio con el dedo, así, "Shh, silencio". Y echa la señal de silencio con la mano, dijo, bueno, pudo haber sido así o que calmaran, ¿verdad? Y dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Guardar la palabra. Ahí muchos podemos decir, es el respeto. No estamos hablando de un templo, estamos hablando de una sinagoga. Amén. Vámonos al 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Amor, necesidad, a la palabra. Sí, hermanos, eso era lo que estaba despertando en, en este libro de Hechos, estaba despertando esto, el hambre de conocer a Dios. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles lo persuadieron a que perseverasen en la gracia. Y fíjese, el 44 dice, el día, el siguiente día de reposo, o sea, se refiere al, a la siguiente semana. Se juntó con toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Ok, vámonos, ya nos vamos por dos últimos, hermanos. Colosenses 2.8, ¿qué nos dice Colosenses 2.8? Bueno, Colosenses 2.8 nos habla, aquí está, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías huecas. Y retomo un poquito lo que ahorita leímos. Finalmente, al siguiente día de reposo, ahí volvían a leer las escrituras. Por eso ahí empezaron a decir que era el día del Señor, porque resucitó el Señor Jesucristo en domingo. Por eso ahí y vemos, si mal no me acuerdo, en Hechos 20, ahorita vamos a ir a Hechos 20 rápido, 27, es más, vaya alguien buscando, hermanos, porfa, Hechos 27 y Primera de Corintios 10:2. Déjenme ver si es 10 o 16. Espérenme, ahorita le digo, creo que es 16:2. Entonces, entonces ahí empezaron, hermanos, a que se reunían en el día del Señor, al día siguiente del día de reposo. Entonces, imagínense, Pablo tenía el día de reposo y al día siguiente seguía predicando la palabra. Hay veces que a nosotros se nos dificulta 1 hora y media escuchar o predicar la palabra y al día siguiente ya no quiere saber nada de la palabra y se olvida de leerla, por lo menos. Y pues bueno, aquí vemos que Pablo lo seguía haciendo. Voy a terminar de leer Colosenses 2, del 8 al 17. 2 del 8 al 17. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Fíjese, ahí Pablo hablaba, hermanos, de sus mismos hermanos judíos. Amén. Porque en él habitaba toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y vosotros estando muertos en el pecado, la circuncisión de vuestra carne os dio la vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz.
despojándola despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue de comida, de bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Ya vio, hermanos? Como ahí, hasta ahí terminamos, como ahí Pablo nos dice que nadie nos juzgue si es el Shabbat, si es el domingo. ¿Qué nos dice Hechos 20? ¿Alguien lo tiene? Si lo tiene, adelante, hermanos. Hechos 20, y déjenme ver, 20, dijimos 27. Déjame ver si era primera de Corintios 16. Adelante, si alguien tiene. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok, ¿ya lo vio, hermanos? Otra vez, hermana, ¿lo puede leer, por favor? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, ahí está. Primera de Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, ¿cuándo era el primer día de la semana? Para los judíos, finalmente era el domingo, primer día de la semana, porque el Shabbat era el séptimo día y el primer día era el domingo, hasta hoy en la actualidad, diría la Biblia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándolo para que yo llegue, no se recojan entonces, para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y esta parte ya le hemos platicado en algún momento, que era la ofrenda para los santos, pero aquí partían el pan, a eso es lo que quiero llegar, partían el pan el primer día de la semana, el día del Señor, y también el tema de las ofrendas. Bueno, más contexto. Y por último, hermanos, ahora sí, vamos a ver. Por último, ay, último, Isaías, hermanos, Isaías 56. Y si alguien lo tiene, hermanos, si lo puede leer, por favor. 56 del uno al 7. Si alguien lo tiene, adelante. Amén. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y no y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Al 6, ¿no? Al 7, por favor. Y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pues bueno, hermanos, vemos que finalmente, si lo leemos, dice así dijo Jehová, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, ahí estamos contados usted y yo, hermanos. Que aunque la Biblia dice, ¿verdad? Ya no somos peregrinos ni extranjeros, ni somos advenedizos, ni somos griegos, ni judíos. Amén. Pero aquí dice, y el extranjero que sigue a Jehová. No hables diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Y sabemos las condiciones de los eunucos, hermanos. Que si lo vemos espiritualmente, muchos somos eunucos porque somos árboles secos. ¿Qué más dice el 4? Porque así dijo Jehová,
a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor, y no, fíjese, y lo platicábamos el pasado viernes, digo, perdón, el pasado domingo, y nos dará un nombre, hermanos, y aquí nos dice, y yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de los hijos e hijas, un nombre perpetuo les daré. Eso lo vamos a tener, hermanos, si seguimos guardando el día de reposo. Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová, fíjese, para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Ahí nos está hablando, hermanos, Dios, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo nombre y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermanos, llámese casa de oración, llámese cualquier, cualquier templo, usted mismo. Debemos de guardar el día de reposo. Pero un día de reposo, hermanos, ya no como antes, sino un día de reposo que realmente descansemos. Que ahí como dice, que el eunuco, el extranjero, el que me sirve, dice el Señor, vayamos con esa convicción, con ese deseo, con esa hambre, con esa valentía, ya no cobardía como lo veíamos el pasado domingo, sino con ese amor para en verdad guardarlo, para en verdad servirle, porque ahí está, hermano, si el árbol seco no da frutos en la casa de Jehová, en la casa de oración y guardando su día de reposo, daremos frutos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Bueno, hagamos la oración y después si hay preguntas. Señor Padre bendito, hoy te damos gracias por este día. Te pedimos, bendito Señor, que tú nos guardes. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. No es un día cualquiera este día de reposo. Lo podemos experimentar, no cada 8 días, Señor, sino diario. Diario, Señor. Porque sabemos, bendito Padre, que tu casa es ahí en donde nos guardarás, nos protegerás. Y bendito Señor, nos harás saber tu voluntad. Señor, si somos árboles secos, Padre Santo, te pido que tú nos hagas cambiar. Que bendito Señor, como lo leímos, que vayamos vosotros, que vayamos, Señor, que vayamos contentos y que bendito Señor, no profanemos, bendito Padre, tu, tu sagrado día, tu día, el cual tú lo guardaste, diste bendición, lo santificaste y el Señor, si nosotros estamos dentro de ese día, recibiremos lo mismo, seremos bendecidos y seremos también santificados, bendito Padre. Hoy te doy gracias, Señor. Gracias porque debemos de guardar tu día. En el Antiguo Testamento, Señor, era para el pueblo de Israel. Hoy, bendito Señor, es esa primer semana, de acuerdo al pueblo de Israel. Pero hoy sabemos, bendito Señor, que el domingo es cuando tú nos volviste a dar vida. Y ese día, bendito Padre, se reunía la iglesia neotestamentaria, bendito Señor, para compartir el pan, para escuchar tu palabra y también, bendito Señor, para que fueran una ofrenda grata a ti. Hoy te doy gracias, bendito Padre, por lo que nos has dado. Gracias, bendito Señor, porque sea de reposo. Como lo vimos, sanaste y seguirás sanando a las personas. Sanaste y seguirás dándole vida y vida eterna a todo aquel que vaya con un corazón convencido. Y no es un día para atarnos, sino es un día para ser libres. Hoy te doy gracias y te lo he pedido, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Te damos gracias, Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.